¿Cómo están? Bienvenidos. Seguimos, como ven, con florales y astrología, con los tránsitos de planetas que demoran un tiempo, como les decía en el video de Saturno, y son planetas que van dejando sus secuelas según donde nos toque, según el planeta que nos toque. Entonces, con las flores nosotros podemos ir de a poco amortiguando esas emociones. En este caso vamos a hablar de Plutón, de los tránsitos de Plutón, que son tránsitos muy lentos porque está a unos 18 o 20 años en cada signo. Pero recordemos que Plutón entró en Acuario hace unos meses. No salió del grado 0, porque como les digo es muy lento, hace los 30 grados del signo en 18 años, por lo tanto, imagínense el paso al que va, o a veces 20. Entonces, no salió de 0 de Acuario, que retrogradó y entró de nuevo en Capricornio. Entró en Capricornio y va a ir caminando hasta el grado 27, se pone directo y vuelve al grado 0 en enero del 24. Ahí entra en Acuario y ya se queda. Plutón tiene el tránsito, es el último planeta del cosmos, entonces trae, de nuestro sistema solar, trae aparejado un tránsito muy lento. Entonces, las conjunciones, las cuadraturas, las oposiciones duran muchos meses. ¿Y qué pasa cuando estamos en estas situaciones? Uno necesita purgar lo que lleva adentro, ya sea de forma creativa o de forma compulsiva. Cuando tenemos un tránsito de fricción con Plutón, generalmente surgen preocupaciones que llevan nuestra atención, que nosotros no podemos olvidar, tenemos que atender o tenemos que sufrir. Trae roces, trae disgustos, que todas esas cosas llevan a que nosotros revisemos y transformemos todo lo que nos sirve. Pero a veces esa revisión y esas transformaciones nos traen angustias, adversidades, ansiedades o cambios bruscos que es como si nos movieran el piso, nos descolocan. Entonces, a veces esa purga que sabemos que es necesaria o que es cuestión del karma, nos afectan. Entonces, les afectan a los que tienen planetas o ascendente en los últimos grados de Capricornio, porque por ahí va a estar marchando, y después en Acuario, porque va a entrar en enero y ya va a quedarse peinando todo el signo de Acuario durante 18 o 20 años. Entonces, los que tengan planetas o ascendente o sean de esos signos, van a vivir seguramente alguna vicisitud de estas. Como hice con Saturno, yo elegí unos florales para cuando toca al Sol, a la Luna y a Mercurio. Entonces, cuando Plutón en su marcha va a tocar el Sol, bueno, yo elegí Sweet Chestnut, una de las que elegí, porque Sweet Chestnut es básicamente una flor ansiolítica que va a trabajar la desesperanza, va a trabajar la soledad. Es cuando siento que ya estoy desesperado, no puedo más, he llegado al fondo del pozo. Y Plutón es un planeta de cuidado porque puede traer instintos o intuiciones o ganas de eliminar alguna cosa. Entonces, o eliminarnos. Entonces, cuando yo llego a este grado de desesperación, es como que no veo una salida. Y bueno, puedo tomar una determinación bastante drástica. También elegí Heather. Bueno, Heather, ¿por qué la elegí? Porque lo que pasa es que Heather, cuando Plutón toca el Sol, acá hay un tema de ego, acá hay un problema de orgullo, de reconocimiento con mis semejantes. Entonces, a Heather le gusta que dependan de ellos y hay un problema acá, como les decía, de drama,
de querer convencer al otro que haga lo que yo quiero que haga o que es por su bien lo que estamos haciendo. Entonces Heather también tiene que ver con ese Plutón en conjunción, cuadratura u oposición al Sol. Les puse también Mimulus. Bueno, Mimulus. ¿Qué pasa con el Mimulus? Bueno, el Mimulus, cuando Plutón le hace aspecto al Sol, es miedo con una especie de tensión interna. Miedo a que me falte, miedo a que les pase algo a mis seres queridos, miedo a que la enfermedad me lleve, miedo a la muerte, miedo a cosas conocidas, que me falte el dinero o quebró mi capital, porque Plutón no solamente tiene que ver con la muerte, sino tiene que ver también con quiebras, con pérdidas de fortuna, no solamente con desapariciones físicas, pero que se me vaya la menstruación, o que tenga que ir a una operación y me quiten un riñón o un pedazo de intestino. Tiene que ver con la muerte de algún órgano o también de algunas personas. Entonces, Mimulus tiene aparejado ese miedo a lo conocido que pueda afectarme internamente. Después le puse Willow. Bueno, ¿qué pasa con el Willow? ¿Cómo actúa el Willow con respecto a Plutón con el Sol? Bueno, Willow es una flor muy particular donde la persona no tiene que amargarse, tiene que aceptar este revés que la vida les pone, sin quejas, sin dramas. No se olviden que está involucrado el Sol, por lo tanto no es un castigo de Dios, ni es para vinagrarse y envenenar la vida de los demás, sino para entender que lo que pasó es por alguna razón. Y por supuesto viene aparejado una transformación que Willow tiene que entender. Luego, Plutón con la Luna. Muy bien. Acá Plutón con la Luna, yo elegí también Mimulus porque ¿qué pasa con Plutón y la Luna? Está afectando las emociones, está afectando lo doméstico, también está afectando mis economías. Entonces, este Mimulus tiene mucho que ver con lo que les dije del Sol, porque hace de que yo tenga miedo que le pase algo a mis seres queridos, o que estén enfermos y dejen este plano, o que también con las economías, mi casa, tenga que ver con alguna cuestión mía. O si no, con una cuestión interna que tengo miedo a soltar, porque las transformaciones que se están dando en la familia o en los vínculos llevan a que yo la suelte. Y tengo miedo a soltar. Por eso también agrego Rock Rose cuando toca la Luna. ¿Por qué? Porque ese Rock Rose hace de que frente a ese cambio repentino en el hogar, en la familia, en las economías o con mis seres queridos, me deja paralizado. Y yo no actúo. Y es necesario de que yo procese esto que está sucediendo y no quede paralizado, congelado en una situación. También tenemos a Heather acá. Por eso los dejé medio en diagonal, porque el Sol y la Luna tienen mucho que ver con ese ser interno y esas emociones que nosotros vivimos. Entonces Heather va a actuar sobre Plutón y la Luna en aceptar un consejo, o también en no querer convencer al otro o darle consejos o estar continuamente hablando del problema, porque eso no sana. Si bien en terapia uno tiene que hablar de lo que le pasa, contar lo que le pasa, pero hay que procesarlo. Entonces, a veces Heather es como que necesita atrapar porque tiene miedo a la soledad, y con la palabra o con la queja quiere atrapar al otro para que no me dejen solo. Y genera entonces después un vínculo más tóxico en las relaciones familiares que ya están pasando por un dolor o por una transformación. Plutón con Mercurio. Bueno, Mercurio es la mente, Mercurio es cómo pienso, Mercurio es cómo reflexiono sobre lo que me está pasando. Y esta transformación grande que trajo Plutón, Mercurio la tiene que asimilar. Bueno, yo elegí tres florales. Vervain es el primero, que ya lo vimos en Saturno también, porque tiene que ver con, en este caso, con encajar en el cambio que se me dio, o encajar con la derrota, porque no todas las cosas tienen por qué salirnos bien.
entonces hay cosas que ya cumplieron su ciclo y tienen que salir de nuestras vidas. Entonces Vervain se tensa, sube la presión, se frustra y no, lo que tiene que entender ese Plutón con ese Mercurio es que hay una transformación que va a llevar a que la mente también se transforme y aceptar eso que está sucediendo. Por eso le agrego Clematis. Bueno, el Clematis hace de que tome conciencia de las cosas que están pasando y no se evada. Es bajarlo a tierra y decir, bueno, está sucediendo esto, necesitamos ordenar este caos o necesitamos reordenar esta situación que genera ansiedad, que genera adversidad. Bueno, mente clara, concentrada, ordenada para poder entender. Y para poder entender, agrego Chestnut Wood. ¿Por qué? Porque la persona tiene que aprender de esas lecciones vividas, tiene que aprender de esa experiencia, tiene que aprender a escuchar, tiene que aprender lo nuevo, tiene que aprender ese nuevo cambio que se abre y entender de que todo es cíclico, de que todo está evolucionando y que después de un tiempo se va a dar cuenta de que tal vez era lo que tenía que pasar o era para su bien. Entonces, no desesperarse, hay cosas que pasan, como a todos, en qué hogar no murió alguien, en qué hogar no hay alguien enfermo, en qué hogar no hubo una operación, en qué hogar no ha faltado el dinero o ha habido algún inconveniente con un dinero. Entonces, ir viendo eso y teniendo estos florales como soporte, como sostén, para poder acompañar y acompasar estos cambios. Como dije en el video anterior, por supuesto que uno necesita ir al médico, necesita una medicación, pero esto es un complemento muy bueno para poder sobrellevar estos tránsitos lentos, estos tránsitos tensos que generalmente provocan mucha ansiedad y tal vez provoquen un poco de miedo. Entonces, bueno, las flores nos van a poner en el centro, nos van a ayudar a tomar conciencia y a poder, como les dije con Vervain, encajar en ese cambio que se está produciendo en nuestras vidas. Nos vemos hasta acá. Nos estamos viendo más adelante porque hay más tránsitos para compartir con ustedes, porque anda Neptuno por Piscis, anda Júpiter en Tauro, anda Urano en Tauro. Entonces son tránsitos largos de todos, el más benéfico Júpiter, pero también puede tener su positivo y negativo como todo. Entonces hay que saber manejar ese Júpiter y no excederse. Pero ya les voy a hablar en un capítulo más adelante. Pero vamos a ir acompañando a estos planetas con estos elixires que la verdad nos ayudan un montón. Y se los digo por experiencia porque tuve que reformular mis gotas para determinadas situaciones. Así que les digo que funciona. Que pasen muy bien. Muchas gracias por estar. Nos vemos la próxima. Chau, chau.